Well, I bring you greetings from my wife. Les traigo más saludos de mi esposa. I am fully expecting by Thursday you'll get greetings from the whole congregation where I worship. Estoy esperando que para el jueves van a estar mandando saludos de parte de la congregación a donde yo pertenezco. We call this the Santiago Church of Christ. Nosotros llamamos aquí, ¿verdad? La Iglesia de Cristo en Santiago. The church where I worship, the building where I worship. El lugar donde yo adoro, la congregación a la que pertenezco. Are you ready for this? ¿Están listos para saber cómo se llama? It's the Panama Street Church of Christ. Es la Iglesia de Cristo en calle Panamá. So, when I was telling the brethren that Panama Street, I was going to Panama, they were confused. Así que cuando yo le decía a los hermanos allá de la Iglesia de Cristo en calle Panamá que voy a ir a Panamá, entonces quedan confundidos. Okay, let's take a look at our lesson for tonight. Ok, vamos a prestar atención a la lección que tenemos en esta noche. I'm going to make some preliminary remarks here. Voy a, primero que todo, a hacer unas palabras introductorias. The subject that we're dealing with tonight is a very sensitive subject. El tema del que vamos a hablar esta noche es bastante sensitivo, As is the one tomorrow night. como también es el de mañana. But particularly tonight, it's sensitive because by and large people don't want to accept what the Bible says. Y mayormente este tema es sensitivo porque pues la mayoría de las personas no quieren aceptar lo que enseña la Escritura. It's obvious that humanity is the same everywhere you go. Es obvio que la humanidad es la misma al cualquier lugar al que uno vaya. And in every generation it's the same. Y también en cada generación es lo mismo. That's because man does not change. Eso se debe a que el hombre no cambia. When I have a private Bible study with someone, Cuando tengo algún estudio bíblico con alguna persona, I'll typically ask them some questions. Normalmente le hago varias preguntas. If I can prove to you that what I'm saying is the truth, will you believe it? Yo le pregunto, si yo le pruebo bíblicamente lo que es la verdad, ¿usted creería la verdad? They typically say yes. Y normalmente ellos responden sí, yo obedecería la verdad. So I'll ask them a second question. Así que le hago una segunda pregunta. Well, if it's true, will you accept it? Así que si es verdad lo que le digo, ¿usted lo aceptaría? Will you obey it? Will you do what it says? O sea, ¿usted obedecería? And I usually get the answer yes. Y usualmente tengo como respuesta sí. And then I ask the third question. Luego hago una tercera pregunta. Will you obey it today? ¿Usted obedecería hoy? That's a different matter, isn't it? Ya es un asunto diferente, ¿no? Because it challenges us to make immediate application to what God has told us. Porque está el desafío de aplicar inmediatamente lo que Dios nos enseña. We're going to look at some things that the Bible says that are not that difficult to understand. Bueno, lo que vamos a ver esta noche son algunas cosas que Dios nos habla que no son difíciles de entender. The difficulty is in getting people to apply it to their lives. Lo difícil es que las personas quieran aplicarlo u obedecerlo. If you doubt that, let me just give you a simple passage that men just blatantly reject. Por ejemplo, voy a darle un versículo que normalmente las personas rechazan. Mark 16, verse 16. Marcos 16:16. He that believeth and is baptized shall be saved. El que creyere y fuera bautizado será salvo. That's not hard to understand. Eso no es difícil de entender. In fact, it's not a matter of understanding, it's just a matter of doing what it says to do. Es que no se trata de entenderlo. Es fácil entenderlo. Las personas no lo quieren obedecer. I remember a number of years ago at the Freed-Hardeman Lectures in Tennessee. Recuerdo hace muchos años atrás una conferencia llamada Freed-Hardeman en Tennessee. The church at that time was struggling with some of the very things we're going to talk about in this lesson tonight. Recuerdo que para entonces la iglesia, algunos hermanos estaban luchando con lo que vamos a hablar esta noche. Every day they would have an open forum. Y cada día en esa conferencia tenían un open forum para hacer preguntas. They'd set
microphones up out of the audience. Ponían micrófonos en la audiencia Someone could come to the microphone and ask a question. para que a cualquiera persona pudiera acercarse a uno de esos micrófonos y hacer una pregunta. There's a middle-aged man that came to the microphone. Y un joven se acercó a uno de esos micrófonos He asked a question about marriage and divorce. y hizo una pregunta sobre el matrimonio y el divorcio. The moderator was the late Brother Guyan Woods. Y el moderador de ese Open Forum era nuestro hermano Guyan Woods. And the young man asked the question. Y este joven hace la pregunta. Then Brother Woods just stepped up to the microphone and he quoted from Matthew 19, verses 6 through 8. Entonces, luego de que hizo la pregunta, lo que hacía el hermano Guyan Woods era acercarse al micrófono y responder citando Mateo 19, 6 al 9. Which passage says this? Cuyo pasaje dice, Jesus said, whoever puts away his wife and marries another commits adultery. cualquiera que repudia a su mujer, excepto por fornicación, comete adulterio. Except for fornication. Whoever puts away his wife except for fornication and marries another commits adultery. Cualquiera que repudia a su mujer o se divorcia de su mujer, excepto por fornicación, comete adulterio. Then Brother Woods stepped back from the Bible. Y luego el hermano se alejaba del micrófono And the young man responded like this. y el joven respondía, I understand, Brother Woods, but what about thus and so? yo entiendo ese versículo, hermano Woods, pero ¿qué tal si esto y esto y esto y esto? And Brother Woods stepped to the microphone Y el hermano Guyan Woods se paraba de nuevo en el micrófono and quoted the scripture. y nuevamente citaba Mateo 19:9. And the young man once again stepped Y in. nuevamente el joven se acerca al micrófono And he said, I understand, Brother y Woods, dice, but yo what about... entiendo eso, hermano Woods, pero ¿qué tal en esta y esta situación? And then Brother Woods made this observation. Entonces el hermano Guyan Woods hizo la siguiente observación. The young man understands what Jesus said. He understands it. Este joven entiende lo que dijo Jesús. And then he tries to counteract that with this word, but. Brother. Pero luego el hermano Guyan Woods dijo, pero, And then Brother Woods said, it's not a matter of understanding what this scripture says. It's a matter of applying what this scripture says. no se trata de que no es difícil entenderlo, sino que le es difícil aceptarlo y obedecerlo. In the course of this lesson tonight, En el curso de esta lección there are going to be some things that are matters of judgment. va a haber algunas cosas que tienen que ver, pues, asuntos de juicio, But there are going to be a lot of things that are just a matter of accepting what the scripture says. pero mayormente vamos a ver cosas que tenemos que simplemente aceptar y obedecer. Now let me make one more observation. Déjeme hacer otra observación. God never said that living the Christian life was going to be easy. Dios nunca dijo que vivir la vida cristiana iba a ser fácil. In fact, exactly the opposite. De hecho, Dios nos ha dicho todo lo contrario. There are going to be challenges to your self-will that Van a- are going to test your strength. Van a haber desafíos que individualmente vamos a enfrentar, que van a probar nuestra fe. And Jesus warned the disciples with these words. Y Jesús advirtió a sus apóstoles con estas palabras: If they hate me, they're going to hate you as well. si ellos me odiaron a mí, también los van a odiar a ustedes. And so he warned them there's going to be a cost. Así que Jesús les advirtió, va a haber un costo grande por seguirme. And so challenging would be that cost that he used an illustration that is quite astonishing. Y tan desafiante es que Jesús hizo una ilustración que fue sorprendente, es sorprendente. He said, if a man is not willing to cut off his arm Si un hombre, una persona, no está dispuesto a cortar su brazo in order to save the whole body, con el propósito de salvar todo su cuerpo, el resto de su cuerpo, or to pluck out his eye that he might be able to save the soul, o sacar uno de sus ojos con el fin de salvar su alma, he was not speaking literally. obviamente Jesús no estaba hablando literalmente.
He was saying that sometimes great sacrifices need to be made for the sake of truth. Lo que Jesús estaba enseñando es que hay ocasiones en las que los cristianos deben hacer grandes sacrificios We're going to look at this por su subject- causa. We're going to look at this subject tonight Así que vamos a ver este tema esta noche. because just like in any other country and Así, any other que, society, así como en cualquier otra sociedad o país, there are some faithful Christians who find themselves married to ungodly men and or women. hay cristianos que se encuentran casados con un cónyuge que no es creyente. How do you deal with it? ¿Cómo usted lidia o maneja esa situación? Does the Bible address that matter? ¿Acaso la Biblia habla al respecto? Now, I want to define these words. Let's look at them. Vamos a ver primero algunas definiciones. Number one, Número 1, when we talk about persevering, cuando hablamos de perseverar o perseverando, we're talking about being steadfast, hablamos de estar firme, ser fiel, keeping on with my obligations as a Christian. mantenerse, ¿verdad?, en las obligaciones que tenemos como cristianos. The title assumes that a person who is married to a non-Christian can be faithful. Así que el punto aquí es que una persona que está casada, un cristiano que está casado con uno cristiano, Not only can they be faithful, puede ser fiel. the Bible teaches they must be faithful. Y no solo eso, también la Biblia nos enseña que debe ser fiel. The next term, in Christ, Siguiente término, en Cristo. is talking about those who are Christians. Está hablando obviamente de In aquellos que Christ. son cristianos, aquellos que están en Cristo. The word unbelieving is exactly the opposite of the one who is in Christ. La palabra no creyente es todo lo contrario del anterior. You've got two individuals whose spiritual location is exactly the opposite. Así que aquí vemos dos individuos cuya ubicación es totalmente distinta, opuesta. Let me kind of expand this a little bit. Déjeme explicarle esto un poco más. And what I'm trying to do is take some larger perimeters and then narrow it down to smaller Lo perimeters. que estamos haciendo es yendo de lo general a lo específico. What if I were to say this lesson is about the Christian persevering in a non-Christian world? Si yo dijera, por ejemplo, el tema que vamos a ver es cómo persevera un cristiano en el mundo. Would you not agree that could be done? ¿Usted estaría de acuerdo de que es posible perseverar en el mundo? Would you not even agree that must be done? ¿Usted podría estar de acuerdo que debemos ser fieles en un mundo que no es Because fiel? that's the challenge. Porque ese es el desafío. The Christian persevering in a non-Christian world. El cristiano debe perseverar en un mundo pues no cristiano. But you see, any society is made up of family units. Toda sociedad está formada por la unidad de la familia. And so we can narrow that down to say a Christian persevering with a non-Christian. Así que nos vamos de lo general a lo específico. Un cristiano debe perseverar también con un no cristiano, en caso tal que sea su caso. The term unbelieving can refer, in this lesson, can refer to 2 or 3 different categories of individuals. Ok, la palabra no creyente en este estudio puede referirse a 2 o 3 diferentes tipos de personas. Occasionally, we're going to be talking about a Christian who's married to a non-Christian. This person has never obeyed God. Por ejemplo, vamos a estar hablando del caso de un cristiano que esté casado con alguien que nunca ha obedecido el Evangelio. But what about a Christian spouse that falls away? Pero ¿qué hay de un cónyuge que obedeció el Evangelio pero se ha apartado de la fe? And becomes very belligerent to the truth. Y obviamente se vuelve con el tiempo alguien antagonista And she no longer views contra la fe. Christ. She no longer views Christ. He or she no longer views Christ as their master. Ya no ve esta persona a Jesús como su Señor y amo. And so the antagonism that is directed toward Christ is now turned on the Christian. Entonces esta persona pone su antagonismo en contra de Cristo, pero también en contra de su cónyuge. So those are 2 possibilities. Así que aquí hay 2 posibilidades. And then, of course, when we talk about the spouse, we're talking about the husband or the wife. Así que cuando hablamos del cónyuge, pues hablamos de esposo o esposa. I want you to turn to 1 Corinthians chapter 7. Ahora vayamos a 1 Corintios, capítulo 7. When Paul wrote to the Corinthians, Cuando Pablo le escribió a los Corintios,
he was writing to Christians who lived in perhaps one of the most wicked cities in all the Roman Empire. Le escribió a personas que vivían probablemente en una sociedad, la sociedad más corrupta del primer siglo. In fact, De hecho, the inhabitants of Corinth were so wicked, los habitantes de Corinto eran tan malos, tan impíos, sometimes people in another city, que incluso personas de otra ciudad, they wanted to talk about excess immorality. si querían, por ejemplo, referirse a excesos y a inmoralidad, They could turn to somebody and say, he Corinthicizes. ellos decían, este ha corintiazado, algo así, ¿no? He's so immoral that he's like the people in Corinth. O sea, en otras palabras, es tan perverso e inmoral como la gente allá en Corinto. Then in Acts chapter 18, Paul brings the gospel to the city of Corinth. En Hechos 18 vemos que Pablo lleva el evangelio a la ciudad de Corinto And he spends 18 months there. y pasa allí 18 meses con And he ellos. begins a church there. Y obviamente la iglesia es plantada e inicia. And so here were the Corinthians coming out of a life of absolute debauchery. Y obviamente los corintios que obedecieron van saliendo de esa sociedad corrupta. And one of the major sins in the city of Corinth, as in any city for Y that, uno de los pecados más grandes y graves que cometía esa sociedad, como lo ocurre en cualquier sociedad hoy, was the sin of fornication. era el pecado de la fornicación. We're going to talk about that tomorrow night. Vamos a hablar sobre eso mañana. The sin of fornication. El pecado de la fornicación. Do you realize that that sin, that compelling drive in humanity, produces some of the most heinous sins imaginable? Consideremos esto por un momento. Estamos hablando de un deseo natural del hombre, pero que corrompido provoca las más grandes catástrofes en la sociedad. Tomorrow night we're going to talk about sins like adultery, Mañana vamos a hablar de pecados, por ejemplo, como el adulterio, homosexuality, homosexualidad, bestiality, bestialidad o pedophilia. bestialismo, pedofilia. In fact, there was a temple in Corinth De hecho, había un templo en la ciudad de Corinto that worshipped the goddess Diana, que adoraba a la diosa Diana. and it was simply a religious house filled with prostitutes. Y simplemente era un edificio lleno de prostitutas. So the church is established in Corinth. Así que en ese contexto la iglesia es establecida. Paul would review the past history of the Corinthians and say, you were like those people in Corinth. Y por ejemplo, leemos en estas cartas que Pablo les dice, ustedes fueron estas cosas horribles, pero ya no. You were justified. Ustedes han sido justificados, You were sanctified. fueron santificados. You came out from that kind of life. Ustedes salieron de ese tipo de vida. So in their effort to become pure in their living, Así que en ese esfuerzo de convertirse a una vida pura, they may have gone all the way to the other extreme podían caer en el otro extremo and had some doubts about human intimacy, even in marriage. y podían tener incluso dudas con respecto a la intimidad matrimonial. So they write a letter to Paul. Así We que don't have that letter. We don't ellos have- escriben una carta a Pablo. No tenemos esa carta, pero leemos que está implícita, ¿verdad? En 1 Corintios. You'll look at chapter 7, the very first verse. Notemos 1 Corintios 7:1. Here's how he begins this verse. Veamos cómo inicia. Concerning the things that you wrote about. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. We don't have that letter. No tenemos esa carta que mandaron los corintios a Pablo. So Paul is answering a series of questions that we don't have. Así que lo que hace Pablo en esta sección es responder preguntas pues, que no sabemos cuáles son. It's sort of like in the days of the telephone that hung on the wall. Es como aquellos tiempos del que cuando existía el teléfono, que verdad que colocábamos en la pared. We don't have. I don't think anybody's got telephones like that. No creo que ya existan esos teléfonos, ¿verdad? En nuestras But I casas. would remember the phone would ring and mom would pick the phone up. Recuerdo que mi mamá, pues apenas sonaba el teléfono, lo agarraba. I'd be sitting there with her, and here's what would happen. Y yo estaba ahí sentado mientras eso ocurría. Yes. Y yo veía que mi mamá decía sí, Yes. sí, No. no.
I can't believe that. No puedo creer eso. Are you sure? ¿Estás seguro? Now see, I'm getting one side of the conversation. O sea, estamos viendo una parte de la conversación nada más. Then, if mom gives an answer, I can pretty well presume what Y luego, si mi mamá daba una respuesta, yo podía asumir más o menos cuál era la pregunta. that's what I have right here. Eso es exactamente lo que tenemos en 1 Corintios 7. Very first thing that Paul addresses Y lo primero que Pablo responde, is what are we to do with our sexual life? ¿qué es entonces lo que debemos hacer con nuestra vida sexual? Does becoming a Christian mean that I abstain from that like a monk or living in a monastery? En otras palabras, ¿será que ahora que me he convertido cristiano, ahora me tengo que volver alguien como aquellos que van a los monasterios? And so there are two aspects to this question that Paul answers. Y hay dos cosas que Pablo responde en esta pregunta. One of these, Paul, can we just have intimate relations with anybody now? Can we continue living like we have been living? Por ejemplo, implicamos que se implica el texto de que ellos preguntaban, ¿será que podemos tener relaciones íntimas con cualquier persona? He says, it's not good for a man to touch a woman. Pablo responde, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Okay, well, what about in marriage? Pero entonces, ¿qué hay sobre el matrimonio? Paul said in marriage, it's not only good, it's acceptable in the sight of God. En el matrimonio, Pablo responde, no solamente es algo bueno, es también algo que agrada a Dios. Each man is to have his own woman, Por ejemplo, and each woman is to have her own husband. Verse 2. Pablo responde en versículo 2, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Okay, Paul. Ok, Pablo, ok, entendemos eso. But in the marriage institution, is it proper for us to have intimate relationship one with another now that we're Christians? Pero Pablo, pero ahora si nosotros somos cristianos y estamos casados, ¿podemos tener relaciones íntimas el uno al otro? And he says, not only is it permissible, Pablo responde, no solamente es permitido, listen to this carefully, le escuché esto cuidadosamente, it's mandatory that the husband render to the wife her due, Es and likewise. mandatorio que el hombre le cumpla a la mujer y que la mujer le cumpla al hombre. I shared this little statistic with Pablo today. Le mostraba a Pablo esta estadística I hoy. think he already knows this, and I think many of us know this. Yo creo que todos sabemos estas cosas. Now, I want to make a shocking statement here. Ahora prepárense porque voy a decir una afirmación impactante. You paying attention? ¿Estaba prestando atención? Men and women are different. Los hombres y las mujeres son diferentes. Are they not? ¿Acaso no es así? I get so angry at this modern day movement to try to mix the genders. A mí me molesta muchísimo ahora estos movimientos que tratan de mezclar los géneros. That's insane. Eso es simplemente una locura. Men and women are different. Los hombres y las mujeres son diferentes. You know what the greatest need of the woman is? ¿Usted sabe cuál es la más importante necesidad de la mujer? Obviously, here I'm speaking out of communication that I've had with women and with counselors. Obviamente estoy hablando a partir de la experiencia. The greatest need of women is security. La más grande necesidad de la mujer es seguridad. They want to know they're loved. Ellas quieren, They want to know they're loved ellas quieren sentirse amadas by their husbands. por su esposo. They want to know that they have security. Ellas quieren sentir que están seguras, That every day when they wake up, they're going to be safe. de que cada día que ellas se levantan de la cama, ellas están protegidas, They seguras. desire attention Ellas desean atención that expresses that love. que obviamente expresa ese amor. And unfortunately, this is where men fall so far short. Y lamentablemente es aquí donde muchos hombres fallan. And when is the last time you just said to your wife, I love you? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez, varones casados, que usted le dijo a su esposa, te amo? If you're not accustomed to saying that to your wife, Si usted no está acostumbrado a decirle eso a su esposa, don't you be surprised if they pass out when you tell them.
No se sorprenda que ella se desmaye si usted se lo dice. I tell my wife every morning, I love you. Yo le digo cada mañana a mi esposa, te amo. I tell her throughout the day. Se lo digo durante el día, te amo. And the last 3 words that we speak to each other before we ever part is, Y las últimas 3 palabras que nos decimos el uno al otro cuando nos vamos de viaje es, te amo. do all men fulfill that responsibility? ¿Será que todos los hombres cumplen esa responsabilidad? And the non-Christian is more apt not to fulfill that responsibility. Obviamente el esposo no cristiano pues es más propenso a no cumplir eso. Maybe it's a macho thing. Tal vez es algo como algo muy macho o del machismo. Man, it's not weak to take your wives you love them. No es una debilidad decirle a su esposa que usted la ama. Well, let's talk about the man's greatest need. Bueno, hablemos ahora de cuál es la más grande necesidad del esposo, del varón. It is physical intimacy. That's his greatest. La más grande necesidad del varón es intimidad física. God made it. Dios lo hizo al varón de esa manera. Now watch what Paul is telling. Ahora observe lo que Pablo está diciendo aquí. He says to the husband and the wife, Él le dice al esposo y a la esposa, do not defraud each other of that physical relationship. Dice- Don't do it. no os neguéis el uno al otro, no lo haga. And he uses an interesting word here. Y utiliza una interesante palabra aquí. He said, to do so, you defraud, that means to rob one another of their physical rights. Entonces lo que dice aquí Pablo es que obviamente hacer eso lo que hace es defraudar o robarle a su cónyuge. You see the word in verse 5? Usted ve la palabra en el versículo 5. So here's a woman who's a non-Christian. Here's a woman who's a Christian. Supongamos, aquí hay una mujer que es cristiana. She manipulates her husband Ella manipula a su esposo. because she either grants or withholds physical intimacy. Porque lo que ella hace es, bueno, a veces lo permite, a veces no. Paul said that's sinful. Y lo que Pablo dice aquí, eso es pecado. Let's look at a couple of more questions that Paul asked, and then we'll proceed with our. Veamos algunas otras preguntas que Pablo también responde aquí. When you move down to verse 8, Nos movemos ahora hasta el versículo 8. he talks about in view of the distress, whether it's advisable to remain married or not, to stay married. Debido a ciertas aflicciones que estaban ocurriendo en aquel entonces, Pablo dice que es mejor quedarse soltero. Or even to get married. O tal vez, o también casarse. If it were possible, in view of the distress of that time, O sea, si fuera posible, ¿verdad? En vista de la situación que estaba pasando de aquellos días, it'd be good if you could stay single. sería mejor que usted se quedara soltero. Versículo 8. Now try to think of an illustration in modern day history that would fit this. Quiero darle alguna ilustración histórica que encaja con esto. What if World War III were to break out tomorrow? ¿Qué tal si, por ejemplo, mañana comenzara la Tercera Guerra Mundial? God forbid that should happen. Que Dios, ¿verdad?, no permita que semejante cosa pase. And Panama is involved in that global war. Y digamos que Panamá quede involucrada en esa guerra mundial. They're calling for men to sign up and go somewhere to fight a battle. Y están pidiéndole a todos los varones panameños que se alisten para ir a la guerra. And here's a young man who has just gotten engaged with his. Y aquí hay un caso de un joven que recientemente se ha comprometido con su novia. And the two of them with great maturity. Y los dos están comprometidos para casarse. Recognize that the distress of the moment dictates. Pero reconocen que debido a la situación, pues es mejor no We're going to proceder. come back to this passage. So keep Luego going. vamos a regresar a ese versículo, así que manténgalo allí. And let's move on now and talk about 3 possible scenarios, all right? Así que vamos ahora a considerar 3 posibles escenarios. Here's a Christian married to a non-Christian. Aquí hay un cristiano casado con un no cristiano. How did that come about? ¿Cómo eso ocurre? One possible scenario is that you have
spouse who was converted to Christ, but his or her spouse was not converted. One is converted, the other is not. Aquí una gran posibilidad es que, pues obviamente, estando casados, luego alguno de ellos obedece el Evangelio y el otro no. The thing to be emphasized here is that you don't have any control. Lo que debemos enfatizar aquí es que obviamente en esta circunstancia usted no tiene control de las cosas. So far as your spouse is concerned, you have no control over it. Usted no tiene control sobre esta situación. You decide you want to follow Christ, he or she decides they don't want to follow Christ. Simplemente usted decidió obedecer el Evangelio y su cónyuge simplemente no. If you were converted to Christ after you were married, Si usted se convirtió al cristianismo después de casarse, don't beat yourself over the head and think about how horrible you are. no You're not. no piense por favor que usted está viviendo la peor vida de su vida. You happen to find yourself in a situation where you want to serve God, but your spouse decides they don't want to. Usted se encontró más bien en una situación en la que usted puede hacer todo lo que esté en su alcance y corazón para servir a Dios. Let's look at a second scenario. Vamos a ver un segundo escenario. And that is when a faithful, believing spouse falls away from the faith. Es cuando un cónyuge fiel y creyente se aleja de la fe. I don't understand how people can leave the faith. I can't. Yo simplemente no puedo comprender cómo un cristiano abandona la fe. I can't grasp how someone who once embraced the Christian faith and is loyal to Christ after years will all of a sudden just abandon it and throw all they have. Yo no puedo entender cómo un cristiano, después de tantos años de fidelidad y servicio a Dios, de repente pues abandona y deja todo eso. But it happens. Pero ocurre. The lust of the flesh, the lust of the eye. Deseos de los ojos, los deseos de la carne. And so here's a husband who has a wife who is drawn back into the world. Así que aquí vemos obviamente pues un cristiano o cristiana cuyo cónyuge pues simplemente abandona la fe. Hosea had a wife that way. Hosea. Oseas, el profeta, tuvo una esposa que era de esta manera. Her name was Gomer. Su nombre era Gomer She played the part of a harlot. y ella era una prostituta. That had to have broken Hosea's heart. Y obviamente eso quebrantó el corazón de Oseas. This second scenario says that you don't have any control over this. Este segundo escenario también nos indica que usted, como creyente fiel, no tiene control sobre esto. You can pray for your spouse. Usted puede orar por su cónyuge, You can encourage them. usted puede animarlo, But I've learned that when a person decides he no longer wants to serve God, he's like the prodigal son. pero yo he aprendido con el tiempo que una persona que se aleja de la fe es como el hijo pródigo. He starts demanding certain things, or she starts demanding certain things. Él o ella comienza a demandar y exigir cosas. Does that not happen in marriages like this right here? ¿Acaso eso no ocurre también en el matrimonio? En matrimonios como estos. The unbelieving spouse demands of the believing spouse certain things. El no creyente le pide, ¿verdad?, a su cónyuge creyente X o Y cosas, demanda, exige. These two scenarios right here, Estos dos escenarios, you don't have any control. usted no tiene ningún control sobre esa situación. Let's look at a third scenario. Pero veamos un tercer escenario. What about a Christian who chooses to marry a non-Christian? Ahora el escenario es que cuando un cristiano elige casarse con un no cristiano, Is it a sin? ¿es eso pecado? I think it's foolish. Yo creo que es algo no sabio. It's certainly not wise. No es practicar la sabiduría, But it's not necessarily sinful. pero no es necesariamente pecado. And there are multitudes who think in their foolishness, Y muchos cristianos en su necedad piensan, I can marry a non-Christian yo puedo casarme con uno cristiano and I will pull them up to Y- my level. y yo lo voy a agarrar y lo voy a poner de mi lado. I'm here to tell you tonight, listen here. Yo estoy aquí para decirle, escuche cuidadosamente, If you cannot convert a prospective spouse before you marry them, si usted no puede convertir a esa persona antes de casarse, it's not likely you're going to es convert. muy probable que no lo va a convertir luego de casado. I beg our young people
Así que yo les ruego a nuestros jóvenes as aquí you grow up and get into the dating age, que cuando usted crezca y está en esa época de salir, conocer a personas, date someone who's of like-minded. salga y conozca a alguien con su misma mentalidad espiritual. One of these presents its own challenge. Porque cada uno de estos tres escenarios presenta sus especial Solutions as well. desafíos. Pero bueno, la palabra de Dios también nos da las soluciones. Let's talk about each one of these. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Number one, Número 1. when a spouse is converted to Christ and the other is not converted. Cuando un cónyuge se convierta a Cristo y el otro no. Circumstances beyond your control. Circunstancias fuera de su control. What do I do then? ¿Qué es lo que hago entonces? How do I live? ¿Cómo vivo? I want you to turn to 1 Peter chapter 3. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3. And I think Peter is envisioning a woman who has a husband who is a non-believer. Aquí Pedro describe pues a una cristiana que está casada con un no cristiano. In fact, I know that's the case here. Now, I want us to read verses 1 through 6. O sea, quiero que leamos los versículos 1 al 6. Escuchemos cuidadosamente. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Stop right there with Vamos a detenernos ahí un momento. The wife is to be in subjection to her husband. Dice que las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Well, Tom, how do you know this husband is a non-Christian? Pero, hermano Tom, ¿cómo usted sabe que estos esposos son no cristianos? You are to be in subjection to him even if he does not obey the gospel, does not obey the word. Aquí nos dice el texto que la esposa debe estar sujeta a su marido incluso si no es cristiano. So he's about to give some instructions to women who find themselves in this situation. Así que va a comenzar a dar unas instrucciones a esas personas que están en este escenario. She's not to browbeat him, to henpeck, nag. She's not to nag him. You don't understand that word? No. She's not to complain to him, put pressure on. Okay. You don't have any sense at all. Something like that. Ok, básicamente aquí la mujer no puede quejarse ni estar tratando de dominar al varón. Ella debe estar sujeta a su esposo. She's not to threaten him. No debe amenazarlo. She's not to say to him, okay, if you don't become a Christian, there's not going to be any more intimacy. Por ejemplo, ella no le puede decir a su esposo, si usted no se convierte al cristianismo, entonces no va a haber más intimidad. Well, how's she to act? Let's read Obviamente verses- eso no se puede Let's hacer. read verses 2 No debe hacerse. Vamos a ver el versículo 2. 2 through 6. 2 through 6 now. Okay, versículos 2 al 6. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. So if a woman finds herself in this situation, Así que si una cristiana se encuentra en esta situación, she's to live a holy life. debe vivir una vida santa, She's to be pure in her mind. debe ser pura de mente, She's to dress in such a way that she's becoming to Christ. debe vestirse de manera en la que obviamente agrada a Cristo. So if you find yourself in a situation where you are married to a non-believer, Así que si usted se encuentra en esta situación, en este escenario, and you were converted but he wasn't converted, o sea que usted se convirtió y él no, ladies, what do you do? ¿qué deben hacer ustedes, esposas? You remain being submissive to your Debe permanecer en sumisión a su esposo. You express your love to your Y husband usted debe expresar su amor a su esposo. because you're still sharing the same relationship. Porque usted continúa compartiendo esa misma relación Turn matrimonial. over to 1 Thessalonians chapter 5. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. There's a statement that Paul makes in verse, First Corinthians 7. Perdón, Primera de Corintios 7.
getting ahead of myself. 1 Corinthians 7. So we're going back to this chapter on 1 Corinthians 7. Regresamos de nuevo al capítulo con el cual comenzamos. And now we're asking the question, well, do we stay together? Ahora la pregunta es, ¿debemos permanecer juntos? And I want you to look at verses 13 through 15. Y veamos los versículos 13 al 15. 13 through 15. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. He's saying you don't leave this unbelieving. Así que el texto es muy claro, dice usted no lo deja, no se separe. He's content to dwell with you, you stay with him. Si el no cristiano consiente en vivir con usted, usted no lo debe dejar. What if he does leave? Pero ¿qué pasa si él se va? Then can I remarry? Entonces, ¿puedo yo volver a casarme? That's not what Paul is saying in verse 15. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. When he says in the middle of verse 15, Cuando él dice en el versículo 15 the brother or sister is not under bondage, que el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre, he is not using a word there that refers to the marriage bond. no está refiriéndose al vínculo matrimonial. In fact, every Greek scholar that I have studied on this verse, De hecho, todos los eruditos del griego que he consultado sobre este versículo, Paul is saying that she is not, nor has she ever been under this kind of bondage. más bien lo que dicen ellos es que en este caso la cristiana nunca ha estado bajo servidumbre. So it can't be the marriage bond. Así que no se refiere al vínculo matrimonial. What is it then? Entonces, ¿de qué se está hablando aquí? It is the woman married to a non-Christian Es una mujer casada con un no cristiano says to his wife or she to her husband, you either give up your Christianity or I'm going to leave you. Básicamente lo que le dice aquí la parte el incrédulo es o usted deja el cristianismo o yo me voy. You're not bound to go with me. En esas circunstancias, obviamente, usted el cristiano no está, ¿verdad?, bajo esa servidumbre. Does that free her to remarry? ¿Es ella en ese caso libre para volver a casarse? Nothing in the text that indicates. El texto no indica eso. Right? Let's look at the next possible scenario. Vamos a ver al siguiente escenario. What about when a faithful spouse falls away from the truth? ¿Qué tal si cuando el cónyuge fiel y creyente se aleja de la fe? The same passage, 1 Peter 3, verses 1 through 6. Tenemos el mismo pasaje, 1 de Pedro 3. There's a second one I want to look at. Pero hay un segundo que yo quiero que veamos. 1 de Tesalonicenses 5:14. And Paul makes a very interesting observation here. Y el apóstol Pablo hace una observación muy interesante aquí. 1 Thessalonians 5, verse 14. 1 de Tesalonicenses 5:14. This is a spouse whose husband or wife is falling away. They're planning to leave the faith. Recordemos que aquí se trata del cónyuge que abandona la fe. And here's what we are to do. Aquí está lo que debemos hacer. Admonish the disorderly. Encourage the faint-hearted. Support the weak. You see verse 14? Dice, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. So if you have a spouse that's growing weak in the faith, you keep encouraging. You Así keep que praying si for usted tiene un cónyuge que está débil en la fe, usted debe hacer justamente lo que dice este versículo. them. And so the application is simple. 3 points here. Así que la aplicación es bien simple, 3 You puntos stay aquí. firm in your faith. Usted manténgase firme en la fe, You respect whatever disciplinary action the church exercises. usted debe You respect respetar that. la decisión disciplinaria que tome la iglesia. Number 3, you pray for him regularly Y número 3, usted debe orar por él o por ella frecuentemente. and ask for the strength that you need to stay faithful. Y usted pida a Dios la fortaleza para mantenerse Let's fiel. look at the third scenario very quickly.
Veamos el tercer escenario brevemente. When a Christian chooses to marry a non-Christian, Cuando un cristiano elige casarse con un no cristiano, who you marry is going to come out of that group with whom you associate. con quien usted se casa saldrá de entre aquellos con quienes usted seleccione salir. Young people, you date a Christian, you're going to marry a Christian. Jóvenes, si usted sale con cristianos, pues usted se va a casar con un cristiano. I made about 20 trips into India, He hecho como 20 viajes a India. and on one occasion I was visiting with Brother Nehemiah. Y en una ocasión estaba visitando al hermano Nehemías. The conversation came up about, what do they call this, pre-arranged. Y comenzamos a hablar sobre los matrimonios arreglados que practican allá. For centuries in China, Por in siglos, por ejemplo en China también, ellos India, throughout hacen, Asia, prácticamente por toda Asia, marriages practican el matrimonio arreglado. They were prearranged. Son previamente arreglados por los So padres y they'd demás. send off and they'd get a wife somewhere for their son, and they would marry. Básicamente los padres buscan la esposa del hijo y se casan. You got biblical examples of it. Y hay ejemplos bíblicos también de esa práctica. You know what's shocking in the statistics about that kind of an arrangement? ¿Usted sabe que es impactante las estadísticas sobre esos matrimonios? In India, where that is still practiced to some degree. En India, donde todavía, hasta cierto grado, todavía se practica este tipo de arreglo matrimonial. Nehemiah said, in our country where prearranged marriages are enacted, the divorce rate is less than 3%. Dice que en esos casos la tasa de divorcios es menos del 3%. It works. Why? Funciona. ¿Por qué? Because the will of the two are determined to make the marriage work. ¿Por qué? Porque culturalmente es la voluntad de ambos hacer que el matrimonio funcione. Look at 1 Corinthians 15 and verse 33. This happens Veamos 1 Corintios 15:33. right in the middle of a chapter on the resurrection. Vemos este pasaje en medio, ¿verdad?, del tema de la resurrección. He gives me a principle that is applicable in many other areas as well. Se nos da un principio que aplica en muchas áreas. What does it say? 1 Corinthians 15. ¿Qué dice 1 Corintios 15:33? Evil companionship Las malas conversaciones o compañías corrupts good morals. corrompen las buenas costumbres. So, you marry a Christian, Así que cásese con un cristiano you determine y usted debe determinarse that you're going to be faithful. Both of you. que ambos van a ser fieles. Now, with what time we've got left, Ahora, con el tiempo que nos queda restando, I came up with some questions that I've often been asked. vamos a responder algunas preguntas con las que pues yo en el ministerio experimentado. These are matters, in some respect, these are matters of judgment. Generalmente estos son asuntos de juicio espiritual. And sometimes the situation will dictate maybe a little bit different action. Y dependiendo de los detalles, obviamente el curso de acción puede variar. I'm going to give you what I would call uninspired advice here. Así que lo que vamos a hacer aquí es, obviamente, lo que voy a proveerles son consejos no inspirados, obviamente. What do I do if I have an abusive spouse? Por ejemplo, pregunta uno, ¿qué debo hacer si tengo un esposo abusivo? I need to define this word abusive. Debemos definir este término abusivo. That doesn't mean a spouse who maybe more often than he should gets angry. Esto no quiere decir que es un esposo que a veces se pone molesto Maybe even he or she raises their voice. o que de vez en cuando el esposo levanta la voz. I'm not using the word abusive that way. Eso no se refiere a algo abusivo. I'm using the word abusive in threatening physical harm. Estamos usando el término abusivo aquí cuando obviamente se están haciendo graves amenazas. O sea, la mujer está en peligro. Here's a man, for example, who regularly, physically beats his wife. Por ejemplo, estamos hablando del caso de que un esposo
muy seguidamente le pega, físicamente le pega, abusa físicamente de su esposa. It may even be a threat to the children. E incluso también sea alguien que amenaza la integridad física de sus hijos, de los niños. Does the wife stay there? ¿Será que la mujer se tiene que quedar allí, en esa situación? I don't think she's obligated to stay in the same house as that. Yo no creo que la mujer en esa circunstancia está obligada a quedarse en ese hogar. That's why Paul in 1 Corinthians 7 Es por eso que Pablo en 1 Corintios 7 said that people can separate. dice que los cónyuges pueden separarse. That's different than divorce. Esto es diferente de divorciarse, no estamos hablando de divorcio. Separate Se for separan protective reasons. por razones de protección, integridad de la vida. Even though Y aunque the admonition to stay together in 1 Corinthians 7. en el mismo capítulo también está dando la exhortación de que deben permanecer juntos. Of an abusive spouse, Pero en el caso de un esposo abusivo, there's another principle that comes into play. hay otro principio que juega un papel importante, That is your physical well-being. y es obviamente su bienestar físico. I have read so many stories He escuchado muchísimas historias of wives who wanted to do what the Scripture says, de esposas que quieren hacer lo que la Escritura enseña, and they stayed in a situation where they were beaten regularly, y ellas se quedan en una situación, en ese matrimonio, en ese hogar, donde son maltratadas físicamente, doing irreputable harm to those women. que le están haciendo obviamente gravísimo daño. And in at least one case I know of, Y al menos en alguno o más casos que sé, abusive spouse el committed murder. esposo abusivo comete homicidio. Shame on that man or that woman Vergüenza en ese hombre, pero también en la who mujer, physically abuses their spouse. que obviamente abusa de su cónyuge So, físicamente. what if I have an abusive spouse? Así que, ¿qué pasa si tengo un cónyuge abusivo? Get the children, Agarre a los niños, get out of that house, salga de esa casa, and still encourage him to make corrections in his pero aún así anime y exhorte a su cónyuge a corregir su vida. Here's the second question. Segunda pregunta. What if my spouse is willing to stay with me, but he or she is critical of my faith? ¿Qué debo hacer si mi cónyuge está dispuesto a permanecer conmigo, pero es muy crítico de mi fe? They're not abusive, No son abusivos, but suppose they scream at you every Sunday when you Pero- get up and you head to church. pero supongamos que cada domingo en la mañana ese cónyuge empieza a gritarle a usted un montón de cosas porque usted va a ir a la iglesia. Verbal abuse, Ese es abuso verbal, maybe even threatening. incluso tal vez amenazas. If you go worship that God, I won't be here when you get back. Si usted se va a adorar a ese Dios, yo no voy a estar en esta casa cuando usted regrese. I want to tell you what a man whom I know, when he was not a Christian, what he did to his wife. Déjeme contarle algo que hizo un hombre en esta circunstancia. He Hey. was not converted, Ella era convertida, el hombre no era convertido, but she was so dedicated. pero ella era tan dedicada. She was doing all she could to Ella raise estaba her kids. haciendo todo lo posible para criar a sus And hijos. one Sunday morning, Y un domingo en la mañana, he took the keys away from her. él agarró las llaves y se las quitó, las llaves del carro. Y era una mañana fría en And Estados she Unidos. gathered the children up, Y ella agarró a sus niños she bundled them up, y los abrigó and she walked 5 miles to church. in y freezing caminó 5 millas con ellos hasta la Just iglesia. before she walked out the door, here's what she said to him. Y cuando ella regresó a casa, esto fue lo que le dijo. She said, Bill, Ella le dijo, Bill, I love you very much, te amo muchísimo and I would give my life for you, y yo daría mi vida por ti. and I will keep my vows for as long as I live. Y yo voy a mantener mis votos de matrimonio hasta cuando yo deje de I vivir. love God more than I love you. Pero yo amo a Dios, yo amo al Señor más de lo que te amo a ti. And she walked out the door. Y ella, Did you know Siguió he fiel. couldn't stand it? usted sabe que este señor, él no soportaba eso. His heart was breaking. Su corazón estaba She got about a mile down. reventándose. Imagínense caminar tantas Here millas. he comes. And he picks her up and he takes her to church. ¿Sabe qué hizo el hombre? Agarró el carro
Now, y fue a buscarlos, los montó y los llevó a la iglesia. what if she had gone into the kitchen? Pero ¿qué tal si ella hubiera ido a la cocina Big old iron cast skillet. y hubiera agarrado el sartén de hierro más grande And she said, "You get out of my way, y usted se quita de mi camino or I'm going to clobber you"? o se lo voy a sembrar en la cabeza? You think that would have touched his heart? ¿Y usted cree que eso iba a tocar su corazón? Supuesto que no. So you may be someone who faces criticism from Tal vez puede ser el caso que usted enfrenta crítica a su fe. Be kind. Sea amable, Express your love to them. exprese su amor a él o a ella. Make sure they understand that God comes first. Asegúrele que Dios es primero en su vida. Let's get one more question. Number 3. Una última pregunta. What suggestions do you have for those who have a spouse who is an alcoholic? ¿Qué consejos podría proveer para aquellos que tienen un cónyuge que es alcohólico, un alcohólico? You will not believe how many times I get questions like Usted no se imagina cuántas veces recibo este tipo de preguntas, that. Whether it's alcohol, ya sea alcohol, drug abuse, drogas, substance abuse, abuso de sustancias. it never produces anything good. Alcohol does not produce anything good. No importa la droga o el narcótico, el alcohol, por ejemplo, no produce nada bueno. So what do you do if your husband is an alcoholic? Así or que, your wife is ¿qué an usted alcoholic? hace si su cónyuge es una persona adicta? You do exactly what Peter said to do in 1 Peter chapter 3. Usted debe hacer exactamente lo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3. Maintain your Christian principles. Usted debe mantenerse en los principios cristianos. You do what you can to protect the children. Usted hace todo lo posible para proteger a sus niños, sus If it hijos. gets to a point where he is abusing you, Si él llega al punto en que empieza a abusar físicamente de usted, usted debe separarse de ese lugar, with the intention of coming back to you. pero siempre con la intención de volver a estar juntos. I'm fully aware that there are situations, multiplied situations, Yo estoy consciente de que hay muchas situaciones como estas o similares that makes life for the Christian absolutely miserable. que hace la vida del cristiano absolutamente algo miserable, My heart aches for you. y me entristece profundamente que usted experimente estas cosas. But the bottom line is, don't forsake Christ. Pero al final no debemos abandonar a Cristo por el matrimonio. And you remember back in 1 Peter chapter 3, and I'll close with this. Let's go back over there. Vayamos a 1 de Pedro 3 y con esto voy a cerrar. There's some advice that Peter gives. Aquí hay un consejo que Pedro da. You see in verse 1 again? Vean nuevamente el versículo 1. Here's a man who does not obey the word of God. Aquí en este caso es un hombre que no obedece el Evangelio. And Peter says that without your complaining to him and constantly berating him, with Y- your nagging, Y Pedro dice que si en este caso la mujer pues no se queja, no es una influencia negativa, when you live a godly Christian life, en otras palabras, cuando usted lleva una vida piadosa, you never know. You never know. usted nunca sabe. That maybe that non-Christian spouse Tal vez ese cónyuge no cristiano see your devotion verá su devoción and your love for God, y su amor por Dios and it'll touch their hearts. y tocará su corazón. Thank you for your attention. Muchas gracias por su atención. Well, I bring you greetings from my wife. Les traigo más saludos de mi esposa. I am fully expecting by Thursday you'll get greetings from the whole congregation where I worship. Estoy esperando que para el jueves van a estar mandando saludos de parte de la congregación a donde yo pertenezco. We call this the Santiago Church of Christ. Nosotros llamamos aquí, ¿verdad? La Iglesia de Cristo en Santiago. The church where I worship, the building where I worship. El lugar donde yo adoro, la congregación a la que pertenezco. Are you ready for this? You ready? ¿Están listos para saber cómo se llama?
It's the Panama Street Church of Christ. Es la iglesia de Cristo en calle Panamá. So when I was telling the brethren that Panama Street, I was going to Panama, they were confused. Así que cuando yo le decía a los hermanos allá de la iglesia de Cristo en calle Panamá que voy a ir a Panamá, entonces quedan confundidos. Okay, let's take a look at our lesson for tonight. Ok, vamos a prestar atención a la lección que tenemos en esta noche. I'm going to make some preliminary remarks here. Voy a, primero que todo, a hacer unas palabras introductorias. The subject that we're dealing with tonight is a very sensitive subject, El tema del que vamos a hablar esta noche es bastante sensitivo, as is the one tomorrow night. como también es el de mañana. But particularly tonight, it's sensitive because by and large people don't want to accept what the Bible says. Y mayormente este tema es sensitivo porque pues la mayoría de las personas no quieren aceptar lo que enseña la Escritura. It's obvious that humanity is the same everywhere you go. Es obvio que la humanidad es la misma al cualquier lugar al que uno vaya. And in every generation it's the same. Y también en cada generación es lo mismo. That's because man does not change. Eso se debe a que el hombre no cambia. When I have a private Bible study with someone, Cuando tengo algún estudio bíblico con alguna persona, I'll typically ask them some questions. normalmente le hago varias preguntas. If I can prove to you that what I'm saying is the truth, will you believe it? Yo le pregunto, si yo le pruebo bíblicamente lo que es la verdad, ¿usted creería la verdad? They typically say yes. Y normalmente ellos responden sí, yo obedecería la verdad. So I'll ask them a second question. Así que le hago una segunda pregunta. Well, if it's true, will you accept it? Así que si es verdad lo que le digo, ¿usted lo aceptaría? Will you obey it? Will you do what it says? O sea, ¿usted obedecería? And I usually get the answer yes. Y usualmente tengo como respuesta sí. And then I ask the third question. Luego hago una tercera pregunta. Will you obey it today? ¿Usted obedecería hoy? That's a different matter, isn't it? Ya es un asunto diferente, ¿no? Because it challenges us to make immediate application to what God has told us. Porque está el desafío de aplicar inmediatamente lo que Dios nos enseña. We're going to look at some things that the Bible says that are not that difficult to understand. Bueno, lo que vamos a ver esta noche son algunas cosas que Dios nos habla que no son difíciles de entender. The difficulty is in getting people to apply it to their lives. Lo difícil es que las personas quieran aplicarlo u obedecerlo. Now, if you doubt that, let me just give you a simple passage that men just blatantly reject. Por ejemplo, voy a darle un versículo que normalmente las personas rechazan. Mark 16, verse 16. Marcos 16:16. He that believeth and is baptized shall be saved. El que creyere y fuera bautizado será salvo. That's not hard to understand. Eso no es difícil de entender. In fact, it's not a matter of understanding, it's just a matter of doing what it says to do. Es que no se trata de entenderlo. Es fácil entenderlo. Las personas no lo quieren obedecer. I remember a number of years ago at the Freed Hardeman Lectures in Tennessee. Recuerdo hace muchos años atrás una conferencia llamada Freed Hardeman en Tennessee. The church at that time was struggling with some of the very things we're going to talk about in this lesson tonight. Recuerdo que para entonces la iglesia, algunos hermanos estaban luchando con lo que vamos a hablar esta noche. Every day they would have an open forum. Y cada día en esa conferencia tenían un open forum para hacer preguntas. They'd set microphones up out in the audience. Ponían micrófonos en la audiencia Someone could come to the microphone and ask a question. para que a cualquiera persona pudiera acercarse a uno de esos micrófonos y hacer una pregunta. There's a middle-aged man that came to the microphone. Y un joven se acercó a uno de esos micrófonos He asked a question about marriage and divorce. y hizo una pregunta sobre el matrimonio y el divorcio. The moderator was the late brother Guyan Woods. Y el moderador de ese Open Forum era nuestro hermano Guyan Woods. And the young man asked the question. Y este joven hace la pregunta. Then Brother Woods just stepped up to the microphone
And he quoted from Matthew 19, verses 6 through 8. Entonces, luego de que hizo la pregunta, lo que hacía el hermano Guyan Woods era acercarse al micrófono y responder citando Mateo 19, 6 al 9. Which passage says this? Cuyo pasaje dice, Jesus said, whoever puts away his wife and marries another commits adultery. cualquiera que repudie a su mujer, excepto por fornicación, comete adulterio. Except for fornication. Whoever puts away his wife except for fornication and marries another commits adultery. Cualquiera que repudie a su mujer o se divorcia de su mujer, excepto por fornicación, comete adulterio. Then Brother Woods stepped back from the Bible. Y luego el hermano se alejaba del micrófono And the young man responded like this. y el joven respondía, I understand, Brother Woods, but what about thus and so? yo entiendo ese versículo, hermano Woods, pero ¿qué tal si esto y esto y esto y esto? And Brother Woods stepped to the microphone Y el hermano Guyan Woods se paraba de nuevo en el micrófono and quoted the scripture. y nuevamente citaba Mateo 19:9. And the young man once again stepped Y in. nuevamente el joven se acerca al micrófono And he said, I understand, Brother y Woods, dice, but yo what about... entiendo eso, hermano Woods, pero ¿qué tal en esta y esta situación? And then Brother Woods made this observation. Entonces el hermano Guyan Woods hizo la siguiente observación. The young man understands what Jesus said. He understands it. Este joven entiende lo que dijo Jesús. And then he tries to counteract that with this word, but. Brother, Pero luego el hermano Guyan Woods dijo, pero... and then Brother Woods said it's not a matter of understanding what this scripture says. It's a matter of applying what this scripture says. No se trata de que no es difícil entenderlo, sino que le es difícil aceptarlo y obedecerlo. In the course of this lesson tonight, En el curso de esta lección there are going to be some things that are matters of judgment, va a haber algunas cosas que tienen que ver, pues, asuntos de juicio, but there are going to be a lot of things that are just a matter of accepting what the scripture says. pero mayormente vamos a ver cosas que tenemos que simplemente aceptar y obedecer. Now let me make one more observation. Déjeme hacer otra observación. God never said that living the Christian life was going to be easy. Dios nunca dijo que vivir la vida cristiana iba a ser fácil. In fact, exactly the opposite. De hecho, Dios